Bueno, Harry Potter es un policial. Nada, eso, no es una pregunta, es una afirmación, esto es así. Si querés entender por qué, quédate hasta el final. Me pregunto si eso dará tanto cringe como yo siento. Esta comparación ya la han hecho millones de personas en internet, pero nunca había nadie que lo sostenga más allá de lo evidente. O sea, yo nunca lo vi, eso no implica que no exista. Por eso vamos a pensar las características que hacen de un policial, y ver cómo funcionan en Harry Potter. Particularmente nos vamos a centrar en la favorita de todos: Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La peli, puntualmente. O sea, leí el libro, pero hace como 15 años y no voy a releerlo para esto. Lo primero, ¿qué es un policial? Bueno, tenemos la suerte que se trata de un género monogenésico, es decir, su origen se rastrea en una sola obra. Y esto no es muy habitual, diría que pasa solamente con el policial y con la utopía, género que vamos a hablar en otro momento. Y esa primera obra es Los crímenes de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe. ¿Qué? ¿Esperaban a alguien más? Si bien es verdad que Conan Doyle con Sherlock Holmes es el que catapulta el género al mainstream, Estudio en Escarlata no sale hasta 1887. Él no inventó nada, es más, le copia muchas cosas a Poe. La primera obra, reconocida como un policial, es un cuento y es bastante anterior a Sherlock Holmes, como 46 años. Data de 1841. ¿Para qué voy a sacar esta cosita? Ya fue la joda, ¿no? Si no se entiende, es como que está disfrazado de Harry Potter. O sea, los anteojos los tengo siempre, pero la bufanda no. No me iba a pintar la frente, tampoco, estamos grandes. Podría haberlo hecho. Como decía, este primer cuento es de 1841, lo cual implica, por supuesto, que estamos hablando del siglo XIX. Por tanto, nos encontramos en un contexto sociohistórico puntual y bastante polémico: el positivismo decimonónico. A ver, en forma súper resumida. Es cuando finalmente la ciencia derrota a Dios y le quita su lugar de fundamento legitimador. O sea, en este momento todo pasa a explicarse por medio de la razón, en principio. Por supuesto, este es un proceso que comienza siglos atrás con el Renacimiento, pero es recién con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el siglo XVIII que, podemos decir, se termina de afianzar. Insisto, esto no es una clase de historia, estoy resumiendo de una manera un poco estúpida, no repitan lo que estoy diciendo. Algún día voy a desarrollarme en detalle sobre esto, pero hoy no, porque no quiero que este video dure 2 horas. Lo que nos importa es que dentro de este contexto, dentro de este paradigma epistémico, es esperable que nazca el género del que estamos hablando. Justamente el policial es el hijo pródigo de esta forma de pensar. Pensemos que se trata de un relato en el que se busca aplicar un método con la razón como herramienta, de manera tal que siempre se llegue a la verdad, como una ciencia. ¿Pero qué tiene que ver esto con Harry Potter? ¿No deberíamos mejor encasillarlo en el género fantástico? ¿Por qué tanta gente lo relaciona con el policial? Es que esto que estamos hablando y que habla mucha gente en internet no es raro y tampoco es muy original, dado que ya está en Todorov en Introducción a la literatura fantástica, probablemente el libro más citado sobre el fantástico. Este autor señala que en ambos géneros, el policial y el fantástico, el argumento gira alrededor de tener que solucionar un enigma. La diferencia radica en que en los textos fantásticos nos inclinamos, de todos modos, por la explicación sobrenatural, en tanto que la novela policial, una vez concluida, no deja duda alguna en cuanto a la ausencia de acontecimientos sobrenaturales. Y no es solamente Todorov y no somos solamente nosotros en internet, sino que son muchos los autores que señalan la relación que hay entre el fantástico y el policial, e inclusive muchos hablan de una suerte de continuidad entre ambos géneros. Sin embargo, es justo decir que en Harry Potter no hay un sobrenatural explicado que por eso deja de ser sobrenatural, sino que hay un enigma dentro de un mundo con un verosímil fantástico que se resuelve con las herramientas de ese mundo, sin dejar de ser fantástico. Si quieren ver un poco más sobre verosímil en registros no realistas, tengo acá
un video analizando el verosímil de Good Boy, una película de terror noruega desde la definición de Aristóteles. Pero, al margen de cómo se resuelva este enigma, lo importante es que en Harry Potter siempre hay un enigma. ¿Quién quiere robar la piedra filosofal? ¿Quién abrió la Cámara de los Secretos? ¿Quién es Sirius Black? ¿Quién puso el nombre de Harry adentro del cáliz de fuego? Etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos entonces que son las características que forman el andamiaje narrativo del relato del mago las que lo posicionan dentro de las coordenadas del género policial. Vamos por partes. Esta es la primera premisa para que la historia de crímenes pueda existir. Se trata de un fenómeno supermoderno, producto de las revoluciones que hablábamos antes, la francesa y la industrial. Estas generaron, evidentemente, un gran desarrollo industrial, el cual permitió que en las grandes ciudades haya más oportunidades de trabajo. Lógicamente, esto llevó a una migración interna en los países que se industrializan. Las personas se iban del campo a la ciudad para trabajar en la ciudad. Así, la ciudad se llena de gente, lo cual lleva a este nuevo fenómeno, el anonimato. Antes, sabía quién era mi vecino, quién hizo este queso que estoy desayunando, conocía a los padres de los compañeros de mis hijos. Ahora, en la ciudad, se borra la sensación de comunidad y nace el sujeto privado. Vivo rodeado de extraños. No sé quiénes son, y como no sé quiénes son, podrían ser, por ejemplo, criminales. Y esto en el relato de Poe es clarísimo porque pasa en uno de los epicentros del siglo XIX, París. Es más, una buena parte del relato gira alrededor de reconstruir lo que los vecinos sabían sobre las mujeres que se asesinan en este. Bastante poco. Sumado a que, si bien muchos escucharon el asesinato, nadie sabe quién es, ni puede identificar qué idioma hablaba. Somos muchos y nos conocemos poco. Pensemos esto en Harry Potter. Él vive cerca de Londres, donde suelen ubicarse muchos policiales. Por lo que la tensión de esta escena se legitima en que podría aparecer cualquiera en medio de la noche. Ese perro, tranquilamente, podría ser un criminal prófugo de una cárcel de alta seguridad mágica. Es más, lo es. Por suerte llega el colectivo de 2 pisos que lo salva, pero en este se entera del enigma central del relato. Who is that? That man? Who is that? Who is... That is Sirius Black, that is. ¿Quién es Sirius Black? Sobre esta pregunta me voy a explayar más adelante. Sin embargo, lo que me interesa para este punto es que dentro de un verosímil en que existe la poción multijugos, este tipo, Sirius Black, literalmente podría ser cualquiera. En este mundo fantástico, el anonimato se incrementa bajo la premisa de que no solo los desconocidos son potenciales criminales, sino que incluso aquel que conozco podría no ser quien se supone que es. De todos modos, vale la pena aclarar que muchas veces el anonimato es imposible, por lo que debe ser reemplazado por otra mecánica que permita el crimen. Piensen que la mayor parte de la historia sucede en Hogwarts, donde no hay tanta gente, y un poco se conocen todos con todos. Sumado a esto. Es imposible ser anónimo acá. Sin embargo, esta sobrecercanía le agrega un toque de horror al crimen. Como cuando hay un asesinato en un pueblo pequeño, somos pocos y nos conocemos mucho. O eso creíamos. El modelo del policial clásico postulaba la existencia de un mundo ordenado y justo. Bajo esta mirada, la corrupción podía ser generada solo por la otredad, un ajeno que llegue de afuera a la comunidad y la corrompa. El custodio de ese orden es el detective, quien en principio funciona como garante que debe conjurar cualquier mal que entre. Sin ir muy lejos, en el cuento de Poe, spoiler, el asesino es un gorila. Es decir, un animal violento, incivilizado. Es la antítesis ideal del detective, la cúspide de lo irracional, un gorila asustado y perdido que mata a 2 mujeres arrancándole la cabeza a una y arrancándole cachos de pelo a la otra y metiéndola en una chimenea. Lean Los crímenes de la calle Morgue, es excelente. Sin embargo, Dupin, el detective, tiene las herramientas como para descubrir que era un gorila, contra todo pronóstico, y recuperar el orden perdido. Y esto es muy bonito en el siglo XIX, pero con el pasaje del policial clásico al policial negro, más propio del siglo XX, perdemos esa fe en la ley.
Esa afirmación merece un desarrollo más pormenorizado, pero será para otro video. Y es por eso que los detectives de este otro tipo de policial no pueden reducirse a sus capacidades deductivas, aunque también las tienen, sino que también se valen de otras herramientas, como la violencia física. Y por si lo pensaron ya, es tipo Batman, ¿sí? El Caballero de la Noche es literalmente un policial negro. Quizá, más aún, es el ejemplo perfecto. Un civil que está harto de la ineficiencia de la ley y es incapaz de creer en un cosmos ordenado, por lo que decide tomar justicia por mano propia. Si el mundo en el que vivo es violento, utilizo sus normas para hacerlo lo más justo posible. Por el lado de Harry Potter, su universo también está completamente corrupto. Por ejemplo, todos sabemos que la ley prohíbe usar magia fuera de Hogwarts a los menores de edad. Pero, cuando el delincuente es el afamado niño que vivió, I broke the law. Underage wizards aren't allowed to use magic at home. Oh, come now, Harry. The Ministry doesn't send people to Azkaban for blowing up their aunt. como si convertir a una mujer en globo fuera algo súper tranca, ¿no? De todos modos, esta corrupción no siempre le viene bien al detective Potter. Todo lo contrario. Estamos hablando de una ley capaz de meter dementores en un colegio. Y reformulo, por si no se entiende. El Ministerio, único aparato de Estado del que tenemos conciencia en el mundo mágico, metió en un castillo pupilo lleno de menores de edad una centena de monstruos carceleros cuya única razón de existir es consumir la felicidad de sus víctimas. Y obvio, no nos olvidemos de que es esa misma ley corrupta la que mata a un animal para cumplir los caprichos de un burgués de mierda clasista y racista cuya cabeza rodará cuando la revolución llegue. ¿Fue mucho? Perdón. Y lo peor de esta corrupción es que meten preso en una cárcel de máxima seguridad a un hombre inocente. Las condiciones básicas de vida en sociedad en el mundo de Harry Potter están muertas. Hay una suerte de estado de sitio en el que todo vale. En ese contexto, hay que solucionarlo de otra manera. Sin embargo, vale la pena aclarar que aquello que une a Harry Potter con el policial clásico, tanto como con el policial negro, es que el detective asume el rol del garante del orden. Pero sí es cierto que lo más propio del policial negro que podemos encontrar en Harry Potter es que en este mundo se sobreentiende que los caminos de lo legal no son siempre los caminos de lo moral. Por lo que el detective, para garantizar ese orden, tiene que buscar sus propios métodos. Y eso es algo que hace Sherlock Potter en todas las películas y todos los libros. Buscar sus propios caminos por fuera de la ley establecida. Bueno, el video dura más de lo que esperaba, así que lo dividí en dos partes. Esta es la primera. Si están viendo esto el mismo día que lo subí, la segunda parte la voy a subir unos días. Si no, va a aparecer por acá. Eso.